Bueno, pues aquí estamos en otro capítulo más de Lite Lupa, la lupa literaria, en el que, bueno, pues colocamos la lupa en un personaje, en una persona que, como a mí siempre me gusta, pues mata muchos pájaros de un tiro. Aquí vamos a hablar cosas de editorial, vamos a hablar cosas bueno, de cómo puede funcionar una editorial por dentro, cosas de varias personas a la vez escribiendo un único libro o incluso una saga en este caso. Ya sabéis que a mí ese rollo también me gusta porque La venganza del nigromante, mi penúltimo libro a día de hoy, pues fue coescrito por dos personas, entonces eso también está bastante guay. Y nada, aquí tenemos a Pablo Ruiz. Pablo Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un placer, yo soy Pablo Ruiz y como bien he puesto abajo, soy uno de los partícipes de la creación de la saga Elementos, que es la que ha nombrado Carlos aquí presente. Exactamente. Ahora iremos desglosando todo ello porque hay que presentar bastantes cosas. Por ejemplo, vamos a presentarte a ti. ¿Quién es Pablo Ruiz? ¿Qué quieres que la gente sepa de ti? Pues yo soy un chico que nació en Guadix, eso es lo primero, un pueblo de Granada, una ciudad, un pueblo, nunca sabíamos cómo catalogarla, Si es se más, cataloga como ciudad, pero Si es más de 10.000 habitantes, entonces según vimos el otro día en el libro de conocimiento del medio en el colegio, es es ciudad. una ciudad. Sí. Entonces la ciudad de Guadix, que en verdad es una de las más importantes de Granada. Mm. Y ahí es donde empezó mi vida, básicamente. Yo estuve allí, me gradué y terminé selectividad. Y ahí es cuando ya empecé a entrar en la carrera y yo en verdad no tengo nada que ver con las letras, yo soy ambientólogo, que como le explicaba antes a Carlos, es una carrera en la que se estudian temas de derecho ambiental, medio ambiente, todo lo relacionado con asesoría, potabilización. Son una carrera muy multidisciplinar que tiene muchas salidas virtuales, pero la realidad es que cuando terminas la carrera eh, no tiene hueco. Mm. Hay personas que consiguen llegar a un trabajo que esté relacionado con ello, pero las salidas reales que tiene la universidad en esa carrera concreta son muy complicadas. Te quería preguntar antes, fuera de cámaras, cuando me habías dicho eso, Sí, ¿cómo es que no tiene salida la ambientología con lo que está ocurriendo eso es un ahora? error muy típico. Ambientología no es ciencias ambientales. Eso, ciencias ambientales, ¿cómo es que no tiene cabida con todo el panorama que está pasando ahora mismo con el medio ambiente, la sequía, la desertificación, el tema Sí, de, bueno, eso es se está uno. hablando de las desalinizadoras que van, no se sabe si pondrán algunas por las costas de Málaga, también por las costas Sí, de pero Granada. el problema que hubo tan grande de sequía este año Ujú, no tiene cabida porque tú, imagínate que eres el gobierno. ujú. Para ti, qué es más importante? Eh, ¿Pensar en Permiten el eso poder. o la defensa de tu país? El, que las personas tengan una sanidad para que estén contentas, que las personas tengan una educación. Hay muchas cosas Ujú. antes que eso. Eso es lo último que se trata. Lo más importante para ti es las personas, no el medio que los rodea. Aunque Ya. después el medio que los rodea es lo que permite que esas personas vivan. Pero como tú no lo ves, te da igual. Ujú. Tú quieres contentarlo en el corto plazo. A corto plazo. Entonces, para contentar a una persona a corto plazo, esa persona tiene que estar feliz y sana, y esa persona tiene que tener una educación. Ujú. Y esa persona tiene que sentirse segura en su país. Entonces, al final, lo último de lo último es el medio ambiente. Y Claro. de ahí radica el problema. Y en España eso es lo que ocurre, pero en otros países, por ejemplo, sí hay más demanda, se toca más. Por ejemplo, en Alemania sí ha habido mucho Mm, con respecto con la Merkel, con lo que hubo del tema verde mm. y todo eso, los verdes de allí. Ah, en otros países sí se trata más. Y en España, que debería trazarse aún más, no lo hace. Ya. Sobre todo Eso por el tema de las energías renovables. sí. Porque aquí en Esto España es el sitio más prolífero para tener energía solar, energía eólica y energía mm, marítima. O sea que sí. Eso me llama a mí bastante la atención porque se presta mucho también a crear historias, ¿no?
a fantasear con el tema de la sociedad, que bueno, ya nos hablarás si el tema de la ambientología también te ha servido para también ser escritor y tal. Pero bueno, eso lo abordamos más adelante. Continuando con el tema de tu biografía, ¿por dónde te habías quedado? Porque entiendo que los pasos que te quedan es Sí, algunos trabajos hasta acabar en la editorial, el tema de la escritura. yo Hazme un terminé la resumen. carrera, sí, terminé la Ujú, carrera y me encontré con eso, con un mundo que no tenía hueco para mí. Entonces, fui entrando en todo el trabajo que podía tener. Al ujú, final, tú en un mundo en el que no tienes lo que tú has estudiado, tienes que entrar en donde puedas. Y en un ujú, principio entré en olivares trabajando en el campo, básicamente. Yo trabajé con un jefe mío que inventó una patente sobre eh, cómo aprovechar casi el 100% del agua de lluvia en los olivares. Pero al final era un trabajo de peón. Tú tienes que ir al campo a hacer agujeros y colocar el aparato, ujú, básicamente. Ahora necesitas disponibilidad plena y después de ese trabajo entro en el biodomo, que es, como le explicaba antes a Carlos, es un zoológico, pero que realmente no es un zoológico porque acoge especies que han sido rescatadas y que ya no pueden volver a su hábitat natural. Y yo hacía guía a grupos y a personas, ujú. a grupos numerosos de todo el recinto, de toda la parte del zoológico del biodomo, que eso está Sí, en el eso Parque de la está. Ciencia de Granada. Eso iba a decir. Perfecto. Eso está aquí en el Parque de la Ciencia de Granada, que es un sitio que es muy bonito de aquí de Granada, Mm, dedicado a la ciencia, dedicado tanto a la ciencia tecnológica como a la ciencia biológica, como a toda ciencia de la salud. Y es un sitio en el que las personas deberían ir simplemente para conocer cosas nuevas. ujú, Después de eso, yo estaba ya, había dejado los dos trabajos, intenté opositar para gente de medio ambiente, porque al final la oposición es lo que, como tú has hecho, lo que te permite tener un sueldo fijo todos los mm, meses, una seguridad todos los años, etcétera, etcétera. Pero no era para mí. Pillé el COVID y eso me dieron dolor de cabeza que me provocaron que el estudiar me costaba mucho más. mm, Entonces, estuve ayudando a mi ex jefe, el de los olivares, y me llamaron desde Aliar Ediciones debido a que yo ya había publicado con ellos. Al final, para entrar en una editorial pequeña, solo necesita mostrar un mínimo de cosas que a ellos les interesen y ya tú vas aprendiendo dentro de ellas. Eh, Me llamaron, me dijeron que necesitaban a alguien para el departamento de almacén y logística. ¿Te llamaron a que ti? ¿O tú llamaste? Me O... llamaron a mí. ¿Por qué Sí, me pero. llamaron a mí? Yo conocía, cuando yo publiqué con ellos, conocía al director. Ujú, Nos hicimos un poco amigos ujú, y era una editorial pequeña. En un principio ellos eran cuatro. Cuando yo ujú, entré eran literalmente cuatro personas. Y me llamaron porque estaban creciendo y necesitaban a alguien en el departamento de almacén que lo llevaba antiguamente mi jefe, el director de Alía Ediciones, y ya se estaba quedando demasiado grande. Entonces yo entré a media jornada y lo único que me pedían era que supiera un poco de Excel y que estuviera dispuesto a aprender y que hiciera lo que ellos me indicaron. Porque al ujú, final gestionar un almacén no necesita estudios, y más ujú, un almacén pequeño. Y ya todo lo que vaya aprendiendo, todo lo que te vayan diciendo, depende de la editorial. Cada una trabaja de una manera diferente. En ujú, mi caso, yo entré dentro para almacén, entré dentro para el tema de distribución logística, a mí me encargué de todo el contacto con las distribuidoras, de todos los pedidos. Preparar un pedido puede hacerlo cualquier persona. Pues vamos por partes. Por ejemplo, Mm. logística, almacén, y creo que ya abordaremos Y más adelante después el ya lo tema. último, Sí. administración un poco. Pero, por ejemplo, ¿en qué se basa cada cosa? ¿Qué logística? ¿En qué te ocupas tú de eso? ¿Qué consiste? ¿Almacén? ¿De qué consiste? ¿Cargar cajas? Pues ¿Pedirlas? que ¿Administración? te Mm, lo digo logística. por punto. Mm, Almacén. Todo editorial tiene un almacén donde guarda libros. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ujú, Tener localizados los libros, ordenados,
y que el almacén siempre tenga un orden, un stock. Entonces tú tienes que saber cuántos libros hay de cada libro, dónde está situado dentro del almacén y tener controlado todo eso. Es tan simple como eso. Y Ujú, dentro del tema, bueno, ya sería logística, lo segundo, que ya sería el tema de ese libro, una vez que sale del almacén o que va a salir del almacén, encargarte de que salga a donde tiene que salir. ¿Entiendes? ujú, Tú ya tienes el almacén organizado, sabes dónde tienes cada libro. Entonces, que te piden un pedido, ya sea por distribuidora o ya sea un pedido personal por parte de un lector que quiere un libro para su casa, pues si es un libro para un lector, tienes que empaquetarlo y enviarlo. ujú, Y si es un libro, y si son libros que se van a mandar a la distribuidora, tienes que encargarte de que esos libros lleguen a la distribuidora y de que lo que te han pedido esté correctamente. Entonces, eso sería todo lo que yo hago dentro del almacén físicamente y lo que me encargo de que todo esté bien. Y después tiene otros temas en tema de distribución y de logística, que es que procurar que los errores externos se solucionen. Por ujú, ejemplo, imagínate que la distribuidora se ha dado cuenta de que en una librería no han pedido libros para ujú, una presentación. Entonces yo tengo que buscar la manera de que esos libros lleven a la presentación, ya sea por distribuidora o porque yo los envíe. Y que la distribuidora reciba lo que realmente tiene que recibir. Aunque el error haya sido de ellos, yo tengo que solucionarlo. O, por ejemplo, imagínate que la imprenta está tardando mucho en darle los libros a su autor, a un autor. No ha llegado a nosotros, pero al autor no le ha llegado. Tengo que averiguar qué ha pasado con esos libros. mm, O un autor necesita libros y yo tengo libros y pues entonces se los facturo y se los envío. Todo ese tipo de cosas. Al final esos son los temas más importantes. Y el último, se podría decir, es logística. No sé si estaría más dentro de administración o logística. ujú. Registrar un libro. Puede que eso no esté dentro. Eso yo me encargo también del registro de los libros y de que se registren también en las distribuidoras. Para que las Eso es distribuidoras. cuando, por ejemplo, un autor le publicáis algún libro, tiene que Exactamente. figurar en el registro de libros, ¿no? En todas las distribuidoras. Claro, los dos sitios, bueno, el sitio más importante es Dilbe. Dilbe es un Mm, lugar donde tú registras el libro y todas las librerías de España tienen la posibilidad de entrar en Dilbe y coger el catálogo de Dilbe y así tener el libro disponible o en ujú, su catálogo, ¿entiendes? O también en la propia página web de AZ, que es la distribuidora con la que trabajamos, esté el libro para que cuando yo le lleve el libro ellos ujú, sepan que ese libro lo tienen registrado, o lo tengan registrado, ¿entiendes? ujú. Vale. Básicamente. Y, por ejemplo, había otro punto, no sé si recuerdo bien, que me comentaste que a lo mejor tú también te encargabas de la facturación, es decir, de... Exactamente, de administración Claro, hay ciertos ese, toques. ese es uno de los puntos que más le interesa a los autores porque es como el momento del pago, ¿no? Es el momento de, guay, Sí, es esto el es lo que... momento, la dolorosa, como decimos allí en la empresa, porque al final una editorial tiene muchos gastos Mm, y cada autor tiene que llevarse un porcentaje. mm, Cada editorial lo hará de manera diferente. Nosotros, por contrato, hacemos la facturación en enero perdón, en enero y en junio, dependiendo del tipo de contrato. A 6 meses, enero y junio; a 12 meses, enero. Pero al hacer yo solo las liquidaciones, esto se puede retrasar, en el sentido de, pues yo empiezo en enero y a lo mejor hasta marzo no he terminado de hacer liquidaciones ujú, porque tengo que compaginar mi trabajo con ese también. Y una vez que se ha hecho la liquidación y se entrega la liquidación al autor, por contrato tenemos hasta 9 meses para hacerle el pago. Cada vez que el autor tiene alguna duda, nos llaman y nosotros se lo decimos. Lo sentimos que hayamos hecho la factura en esto y tiene en 9 meses, en menos de 3 meses recibirá el pago. ujú, Tú sabes cuántas veces has tenido por esa liquidación y el pago lo recibe a los 3 meses como máximo de recibir esa liquidación. Y es ujú, así. Y además intentamos que siempre, cuanto más ventas, vamos
en la escala. Hacemos primero las que tienen más ventas y vamos bajando. mm, Porque las que tienen menos ventas intentamos muchas veces, si el autor no nos dice nada, acumularlas para que tengan más cantidad y se le haga una liquidación más grande. ujú. Pero todas las liquidaciones, o sea, todas las ventas están mm, cogidas, están vistas y se utilizan, mm, se registran todas para que el autor tenga lo que, Claro, todo lo que ha vendido, sí. obviamente. Es más efectivo, obviamente, empezar por una en la que te han vendido 100 libros, porque así haces y te has quitado 100 libros que facturas, a Exactamente. una que son 3 libros, que es más como, Además, tenemos casi 200 autores al final, o más. mm, figúrate, Liquidaciones puede que haya ciento y pico. claro. Entonces tienes que priorizar. Y el Sí, autor, sí. si por ejemplo me llama, me dice, oye, que no he recibido mi liquidación, miro cuántos libros tiene y digo, mira, tu liquidación tiene tantos, tiene dos, tres. No te lo hemos hecho porque estoy primero por esa escala. Ujú, Si quieres, te la hacemos ahora o ya esperamos a la siguiente para que se te acumulen más. Y muchos de los autores prefieren esperar ese, aunque sea hace poco, porque por dos libros al final es un 90% lo que se lleva el autor, 90 y algo, o 80 y pico por ciento, perdón, un 20%, sería un 15% o un 9% lo que se lleva el autor, mm, por ese precio, o sea, por 5 6 7 euros que se llevan, pues dices, pues esperado, ¿sabes? Porque al final no es claro, mucho beneficio. mm. Ya que estás trabajando dentro de una editorial, uno quería aprovechar para preguntarte, porque claro, el contexto editorial últimamente se ha habido. ¿Cuánto tiempo llevabas trabajando en Aliar Ediciones? Eh, Llevo 2 años y este va a ser mi tercero. Vale, en estos últimos 2 años y medio, o incluso más, ha habido como diferentes movimientos por el tema del COVID, por el tema de bueno, la crisis, estamos hablando de la subida de la gasolina, que eso ha implicado que las distribuidoras pues también tengan su cosa, la crisis del papel. ¿Cómo ha podido repercutir todas estas complicaciones al tema del mundo editorial? ¿Puedes abordar esta pregunta a nivel de Aliar Ediciones o a nivel de Pues contexto editorial entero? yo creo que durante la época del COVID hubo subvenciones que ayudaron a las editoriales y Ujú, salvaron un poco el culo a muchas editoriales. Entonces, les dio unos beneficios que después pudieron utilizar para sus libros. Entonces, el tema del COVID benefició un poco a la editorial, pero ya cuando llega después del COVID ya no tiene esas subvenciones, son las editoriales que no han sabido gestionar bien su dinero las que han pasado peor. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Tú, si ujú. dependes de una subvención, lo estás haciendo mal. Pero la subvención la tienes que devolver luego o Exactamente. claro, entonces realmente, Entonces, realmente tienes que sí, devolverla, pero no tienes que devolverla al momento, no tiene intereses. el Pero si no la gestionas, sí, la quiebra de algunas editoriales entonces se debe principalmente a no haber sabido, gestionar las subvenciones o que a lo mejor en algunos casos las subvenciones no eran suficientes. Entiendo que por eso no exactamente. eh, lo Y de después de eso, mm, también ha habido un cambio en el sentido de un libro ahora no te cuesta lo mismo que antiguamente. ujú, Quizá un libro ahora te cuesta un poco más. Porque lo típico que se hacía a 15,90, etcétera, etcétera. mm, También eso ha cambiado. Ya no se busca ese clickbait de piensas que vale 15 y en verdad vale 16. Por lo menos en nuestra editorial hemos cambiado ese chip también, mucho. ujú, Y más cosas. Lo del tema del papel, la imprenta, ahora cuando compras libros, digo, cuando imprimes libros, pues te salen un poco más caros. Pero como siempre se busca la impresión de más de 50, los precios siguen siendo asequibles para poder hacerlo. mm, Las editoriales tienen un problema muy grande que seguramente le pasará a todas, que es el tema de los clientes. Tú como autor eres un cliente de la editorial. Aunque tú ujú, piensas que como autor la editorial trabaja para ti, en parte es verdad, pero tú al final eres un cliente también de la editorial, porque tú compras libros a la editorial. Necesitas libros para poder venderlos tú también.
Y muchos de esos ingresos que ganan las editoriales es de lo que compra el autor muchas veces. Ujú. Porque la mayoría de autores no los conoce nadie, no se mueven, no... Entonces, lo que venden lo venden ellos. Es muy difícil que un libro se venda si no se conoce. Ya. A veces pasa, o en plan, en alguna librería, pues que ha terminado tu libro ahí y se lo ha comprado alguien. Pero no es lo normal. Tú no vas a una librería y de repente dices, uy, este libro no me suena a nada, voy a comprarlo. ¿Me entiendes lo que Mm. quiere decir? Hay muchas otras prioridades. Entonces, la publicación tradicional, a no ser que sea una gran, mm, un autor muy conocido, Ujú. la tradicional tiene sus peros. Es tradicional, pero con una parte de compra por parte del autor. Eso yo Exactamente. creo que pasa en todo. Mm. Quería preguntarte para ir profundizando más en la editorial y bueno, y realmente para recopilar casi ya todo este bloque. ¿Qué es Aliar Ediciones? ¿Es tradicional? ¿Cómo se encargan? ¿Cómo Aliar funciona? Ediciones es una editorial tradicional, Mm, pero con el pero que te he dicho antes. mm, Todas las editoriales tradicionales actualmente dependen una parte de compra de los autores de sus libros para venderlos a ellos. ujú, Entonces, ¿qué es lo que diferencia una editorial tradicional de coedición? Una ujú, editorial tradicional, tú no pagas nada de primera. mm, En nuestro caso, tú no pagas nada en los 3 primeros meses y hay unos libros que tú te quedas que tienes esos 3 meses para venderlos. ¿Me entiendes? ujú, Entonces, ¿qué incluye la de tradicional? Maquetación, portada, corrección, incluye publicidad, incluye que pueda estar en feria de libros, distribución, incluye cartelería. Eso es por lo menos lo que ofrecemos nosotros. No sé ujú, qué otras editoriales que es lo que os puedan ofrecer de más. Además, si hay unos libros de cortesía que se pueden enviar mm, a críticos, ¿vale? Y todo ujú, ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que te ofrece una editorial tradicional. Tú no pagas nada en el proceso editorial, pero después adquieres unos libros que esos libros sí los pagas pasado un tiempo, ¿vale? mm. Va como por pequeños plazos, ¿no? Exactamente. Pequeñas etapas. Sí. ¿Y qué nos puedes Pero al comentar? final el autor, cuando tiene el libro en las manos, no ha pagado nada por él. Ujú. El autor paga una vez que han pasado unos meses desde que ha salido su libro y paga los libros solo que tiene en su mano, los Los que que no ha tiene vendido. para vender él. Y hay Mm, otra cantidad de libros que tenemos en la editorial que eso el autor no los paga y que al autor le va a dar beneficio conforme se van vendiendo en ferias, en presentaciones, ujú, en... Además, nosotros facilitamos que esos libros en los 3 primeros meses, las primeras presentaciones, se hagan en sitios en los que el autor pueda vender sus libros, porque queremos que ese autor tenga la oportunidad de devolver ese dinero que hemos invertido por él, ¿me entiendes? mm. Sí, a fin de cuentas, la relación entre una editorial y un autor o autora es como una alianza. Los dos tienen que ganar para que los dos puedan seguir con ese Claro, proceso, con esa... nosotros, el autor nos contrata para hacer un trabajo. Ujú, Por eso el autor es un cliente, porque nos está mm, contratando para hacer algo, ¿me entiendes? ujú, Y aunque no lo pague al momento, lo paga después. exactamente. Vale. Y la línea, otra de las cosas para presentar a la editorial, la línea editorial exactamente de Aliar Ediciones, ¿qué es? ¿Más todos los géneros o más fantástico, como es tu caso? Otra cosa que no he Sí. comentado, el problema de depender de clientes es Ujú, que no te paguen. Y mm, eso es lo que muchas veces se van a encontrar muchas editoriales y que se encuentran casi todas las editoriales. mm, En la edición tradicional, como el autor no paga nada en los primeros meses, no paga nada en todo el proceso editorial, si después no paga el autor, eh, nosotros no podemos hacer nada muchas veces. Existen temas legales, pero si mm, el autor ha decidido no pagar, es un dinero que no estamos ya. recubriendo, no estamos... ¿Me entiendes lo que quiero decir? Ese es el mayor Sí. problema con los clientes. Y muchas veces, a lo mejor, yo conozco la situación por la inversa, ¿no? Y sé que muchas veces meterse en temas legales, cuando al final lo que te deben son 100, 200, 300 o 400 euros, esas ganancias
en cierta parte hay que valorar hasta qué punto te conviene meterte en un juicio y todo por eso. Entonces, Exactamente. eso es Pero también muy obviamente válido. si un autor no paga, se tiene que ir a juicio. Sí, sí, sí. Aunque después no recibas nada en años, pero Mm, es un dinero que nosotros hemos hecho un trabajo gratis por esa ujú, persona y no estamos recibiendo nada, ¿me entiendes? ya, Aunque después sí. vendamos sus libros porque el autor no ha pagado, pues podemos vender sus libros. Pero sí, como yo te he dicho, es muy difícil que un libro se venda si el autor no lo Ya. mueve. Entonces, con Mm. respecto a lo que íbamos a empezar, ¿qué era exactamente? ¿Me has La dicho? línea editorial, que creo que eso aborda sobre todo el tema del Sí, género editorial. nosotros trabajamos de todo. Ujú, O sea, nosotros, para que lo entienda, existe Aliar Ediciones, pero también mm, existe un sello de poesía que se llama Verso Poesía. ujú. Aliar Ediciones es la madre de esa de la editorial, es la madre, la que se creó La primera, matriz, ¿no? es la matriz, y tocaba todo. Ensayo, poesía, novela, colecciones de clásicos, tanto en poesía, teatro, novela, etcétera, etcétera. Tocamos todo, porque al Mm, final tú no puedes, o lo haces muy bien, o te especializas muy bien, o necesitas coger todo lo que puedas. Al ujú, final es muy difícil empezar en el mundo editorial. Y, pero Aliar Ediciones siempre se ha especializado un poco en poesía. ujú, Y eso dio lugar a, a un sello editorial llamado Averso Poesía, que es único y exclusivo de poesía, en el que ahí se abarca toda la poesía más importante que tenemos en la editorial y buscamos tener autores más conocidos y que son más importantes, porque queremos ser el referente de poesía en España. ujú. Y el sello Averso Poesía está siendo uno de los más conocidos actualmente de poesía en España. Qué guay. Mm. Mm. Para ir yéndonos ya a otra dimensión, quería preguntarte sobre la saga Elementos, que es la saga que hiciste tú en Sí, coordinación con más personas, que es la que tienes también en Aliar Ediciones. Coméntanos un poco sobre los inicios de esta saga. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te organizaste con otras personas, no? Porque pues hay libros que tienen bastantes autores, no sé si 5 o más. yo no conozco ninguno, pero sí, dices de los míos, claro, sí. El Sí, mío, sí. el primer libro tiene 5 autores, el Ujú. segundo libro ya somos 6. Perdón, en el Mm, primer libro somos 4 y en el segundo somos 6, ¿vale? qué Porque guay. en el primero me había incluido pensando que habíamos 4. No, son yo conmigo 4 y en el segundo conmigo 6. Vale. Entonces, ¿cómo inició esto? La idea de la saga Elementos no surgió, surgió cuando era muy pequeño. Estaba en segundo era eso. Ujú, Nos motivaron en la clase a escribir algo para enseñarlo al colegio. Y ahí fue el germen de la historia que yo creé. Además, en esa época tenía como amigos a dos de los autores, Miguel Ángel y José Manuel, y dentro de la historia ya estaban reflejados eh, en esa época, porque eran amigos míos, desde toda la vida hemos estado juntos. ujú, Y la idea de los elementos y chicos al estilo Crónica de Narnia que viven en la Tierra ya era una idea de esa época. Todo se perdió. Cuando era más joven, yo empecé a escribirla. Seguramente no me acuerdo ni cómo era, ni cuánto escribí, ni nada, pero se mm. formateó el ordenador en su época y lo perdí todo. Pero la idea siempre Siempre, estuvo en mi cabeza. siempre un trauma de eso en la vida del escritor. Siempre hay un trauma Exactamente. gordo. Lo que pasa es Sí. que yo no me he considerado nunca que fuera a escribir, pero Mm, ahora después lo comentaré. mm, Eh, entonces, en la cabeza siempre he tenido esa idea de chicos que viven en la Tierra, que manejan los elementos y que van a otro mundo. Y en 2017, antes de 2016, eh, una amiga me dijo, que también es autora dentro de los libros, Aida Centeno, ujú, me dijo, si tienes esa idea, ¿por qué no la escribes? Y ahí fue todo, fue un venazo. Yo le había leído mucho, leía mucho, pero por un venazo y por un reto, se podría decir, de esa amiga, ujú, empecé a escribir yo solo, como un hobby, como digo, sí, me voy a proponer ese reto, voy a escribirlo.
Y conforme fui escribiendo me di cuenta de que la historia podía crearla de tal manera que mis amigos participaran. Ujú, Hacía que unas navidades les dije, oye, sabéis que estoy escribiendo esto y tengo la posibilidad de que participáis si queréis. Y no lo duraron y me dijeron que sí. Y ese fue el inicio del primer libro y cuando yo llevaba casi la mitad, no, una mitad no, un tercio, es cuando ellos entraron y gestioné todo, porque como yo había hecho la historia y tenía el mundo creado, mm, yo les di las directrices y organicé el trabajo para que ellos supieran lo que tenían que hacer. En este caso, cada personaje hace un viaje, entonces a cada autor le dije, mira, tu personaje va a tal sitio, tiene tantos días, interactúa con tal raza y tu objetivo es tal. Puedes cumplirlo o no cumplirlo. Ponte a escribir. Ya sabes las directrices, sabes el principio y el final, sabes los días que vas a necesitar, sabes todo lo necesario para hacer la historia, todo lo que haya por medio, hazlo a tu manera y como tú quieras. Yo revisaré que sea acorde al mundo que se ha creado. ujú. Y así surgió el primer libro. Y en el segundo ya metí a Aida Centeno y a un chico que es máster mío de rol. Es que se Y parece todo mucho a un rol. exactamente, él es máster de rol, le gusta mucho escribir, sabe escribir muy bien, es el mejor autor dentro de la saga Elementos porque ha escrito, es el que más ha escrito, Aida también ha escrito bastante. Ujú, Y a ellos les dije, oye, ¿queréis participar? Porque yo tengo la posibilidad de que también participéis vosotros. Y en un principio, uno de ellos no se le dijo a él, sino a otro amigo, el otro amigo no pudo y al final entró el máster de rol. Y así surgió el segundo libro. Y ya el tercero, pues lo más probable es que sea yo solo, porque los personajes ya no hay tanta separación, es más difícil. Y otro de los autores, que ya su personaje está gestionado para que pueda separarse. vale. Te iba a preguntar si en el primer y el segundo libro se nota que hay estilos diferentes o todo más o menos está pulido. ¿Se nota Eh, diferencia entre estilos? Está pulida la historia, porque Ujú, tiene que estarlo para que sea coherente y todo eso. ujú, Y se nota un poco en algunos y en otros más la ujú. diferencia de escritura. Pero Sí. también queremos que eso ocurra, porque cada uno está contando el viaje a su manera. Cada uno está tratando un Mm, personaje diferente. Entonces, cada personaje tiene su personalidad y su punto de vista. Y eso sí tiene que haber reflejado. Y la mejor forma de que se vea reflejada es la forma en la que escribe cada uno. mm, Y queríamos que eso fuera así, que se notara que hay varios escritores, pero que no pierda coherencia la historia y el sentido que al final tiene una novela, que es que tenga una historia con sentido, lineal, que te permita ujú, atar cabos sueltos y que no te deje eh, una discordancia en el mundo en el que se está, que se está creando. mm. ¿Y la saga está pensada para que sea una trilogía o que vaya más allá de ello? La saga está pensada para que sea una trilogía. Vale. Pero la saga está pensada de tal manera que puede, que una vez que termine esta trilogía, o incluso aunque yo quisiera, podría Mm, escribirse cosas, precuelas, secuelas, mm, porque se ha creado un mundo que tiene miles de años de antigüedad mm, y en las que los elementos se heredan. Entonces te permite dar mucho juego a cosas del pasado, a cosas del futuro y a nuevas historias. mm. Por eso es una saga. Varios de los amigos, es decir, ahí colaboráis muchos amigos que os conocéis incluso desde antes. Entiendo que entre vosotros tenéis también experiencias en las que habéis jugado a juegos de rol. La realidad es que cuando yo empecé a escribir el libro y mis amigos también escribieron, ninguno habíamos escrito nunca. Mm. Y el rol yo lo empecé más tarde a rolear. ¿Y con Entonces, ellos? eh, nunca había roleado. Roleé más tarde. Entonces, ellos tampoco han roleado nunca Ujú, y todo fue como de cero. O sea, que haya salido una historia de rol parecida a una historia de rol, de eso no ha sido a propósito. Ha mm, surgido por las circunstancias de cómo se ha escrito la novela. ¿Me mm. entiendes? Es que Pero no era nuestra idea. Nuestra idea era escribir eso juntos como un hobby. mm, Y una vez que se terminó el libro es cuando dije, tío, pero si es que puedo publicarlo. Puedo intentar publicarlo.
¿me entiendes? Mm. Sí, hay veces, es que también me resulta eso curioso porque muchas veces cuando los autores coescriben o se empiezan a... Cuando un grupo de autores, sea de dos, como fue en mi caso con La venganza del nigromante, como en otros casos, pues de alguna manera u otra siempre hay como una pequeña relación al menos con el tema de los juegos de rol. Entonces esto es bastante interesante. Aprovecho pues para comentar lo de eso, de pequeño spam, La venganza del nigromante, en la que Francisco Loisilla y yo, que somos los dos autores, pues nos conocimos en un juego de rol, pero fue por foro. Entonces ahí Ah, cogimos la dinámica de que él escribía, luego escribía yo, y entonces pero ese... al final vosotros no tenéis asignado un personaje, simplemente como que escribís cada uno un capítulo y vais turnando, ¿no? O algo así. Sí, no, es decir, en el juego de rol, cuando estuvimos, cada uno tenía su propio personaje y habían otros compañeros también que tenían sus propios personajes con el máster, además. Sí, Pero en el libro, pues refundimos todo. Es decir, cogimos, porque estuvimos en dos juegos de rol, uno que era más de ninjas y otro que era un poquito más rollo Dungeons and Dragons. Entonces, lo que hicimos es que a cada uno, bueno, a nuestros antiguos compañeros le pedimos permiso para utilizar sus personajes y si no, pues en algunos casos que a lo mejor era más difícil entrar en contacto con ellos o que a lo mejor tampoco íbamos a usar mucho sus personajes, pues le cambiábamos la esencia, le cambiábamos el nombre y bueno, ya realmente ya teníamos otro personaje. Entonces nosotros lo que hicimos es refundir todo y en ese caso, pues lo que conseguimos es los dos grupos iniciales y bien atados. Esos dos grupos principales y oficiales, por supuesto, sí que habíamos mencionado, sí que le habíamos avisado a todos los autores, ¿no? En caso a lo mejor más lejanos, pues le cambiamos la esencia y prácticamente el nombre y entonces ya era otro personaje. Y lo que hacíamos era como en la novela alternábamos, un capítulo era de un grupo y el otro capítulo era del otro grupo, lo que hacíamos era que cada uno escribía dos capítulos. Es decir, yo en mi turno escribía pues dos capítulos, es decir, tocaba los dos grupos. Y luego mi amigo escribía sus dos capítulos, es decir, tocaba los dos grupos. Y así los capítulos se iban alternando entre grupos, pero cada autor en su turno abordaba esos dos grupos, porque iba al doble, por así decirlo. ¿y os inventabais la historia o era tal cual la historia que habéis vivido en el rol? No, todo, es decir, nos inventamos la historia y nos inventamos, es decir, hicimos la planificación, la escaleta y todo ello. O Mm. sea, que primero lo planificasteis antes de poner a escribir, ¿no? Efectivamente, también tuvimos que diseñar un poquito el mundo, había a lo mejor alguna referencia de alguna ciudad. Este rol en concreto no es era un rol por foro, es decir, no era un rol que se puede comprar, por así decirlo, era un rol diseñado por Master y tal. Entonces, esa inspiración no bebía de un juego real, sino de un juego hecho de fans y por fan y para fans, ¿no? Entonces, bueno, Y al final solo está tu nombre en la novela solamente, en el no. sentido de Están los los dos. dos la vendéis y vais los dos a sitios a venderla y la Sí, publicación la hiciste tú o la hizo también él, como... todo fue en conjunto. La planificamos los dos, la escribimos los dos, la E- corregimos los dos, la Entonces cada vez que publicamos vende los algo dos. le da un porcentaje, ¿no? Pregunto. Eso es. Una de las cosas que menos me gusta de publicar, es decir, de La venganza del nigromante, es que si, eh, si de por sí en realidad el porcentaje que le toca a un autor siendo uno es bajo en una editorial de estas características, Sí. si además repartes entre dos lo poco que hay y además le quitas creo que el IRPF o el IVA, no recuerdo, en la facturación hay que quitarle algo, pues se te queda poco. Por eso Es el IRPF, últimamente pero el IRPF lo tienes que dar a... que Cuando te haces la devuelve. declaración de la renta, si lo pones, te Ujú. pueden devolver ese IRPF. Exactamente. Pero bueno, el caso es que independientemente de eso, pues ahora mismo en los eventos, en la Casa del Libro sí, por ejemplo, ayer estuve en la Casa del Libro de Sevilla y como aún les queda pues ejemplares y tal, y de hecho lo siguen pidiendo, pues ahí bien, me lo van dando y tal.
Pero, por ejemplo, en las casas del libro, mientras me carcome, que fue un libro que ganó un premio, yo ahí no gano dinero por vender esos libros, porque como ganó el premio, pues eso fue en concepto de adelanto, ¿no? De anticipación. Entonces yo tendría que vender pues lo referente a que mi porcentaje llegara a 1.100 euros o así para completar pues todo ese premio y empezar a ganar. Y eso en realidad los escritores que lleven un trayecto saben que ganar de porcentaje en porcentaje y llegar a 1.100 euros necesitaría unas cuantas centenas de libros vendidos. Sí, no, al Entonces, final los premios son una quimera muchas veces. sí, sí, bueno, te adelantan como unas cuantas centenas de ventas, lo cual no está mal. Pero a la hora de venderlo, pues tienes que completar todo eso para empezar a ganar. Entonces, la casa del libro realmente funcionó con Rayo de Luz, el comienzo de Rayo de Luz, que es autoeditado, que ese sí me da, y con La venganza del nigromante, porque en realidad me da dinero, poquito, pero me da dinero, por lo que he comentado. Y bueno, por ejemplo, en la Casa del Libro de Sevilla aún quedaba alguno de Mientras me carcome y también vendí algunos ayer, ayer allí, en la Casa del Libro de Sevilla, pero ese no me da. Y cuando voy a eventos más en los que soy yo, ¿no? Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, que estoy yo, pues a lo mejor sí que funciono más con El comienzo de Rayo de Luz, al ser autoeditado, que me da una ganancia mayor, con Mientras me carcome, que este sí que lo meto porque este es el del premio, pero este sí lo meto porque funciono ahí por libros de autor, libros que lo he que pedido tú yo compras. como autor, exactamente, y además con Batallas Rosas, el último, bueno, el que lo he Con reeditado. Amazon. Ese, como es por Amazon, pues ese sí que me lo puedo gestionar mucho más. Pero, por ejemplo, en este último caso, La venganza del nigromante no me sirve, porque es ínfimo lo que me da. Sí, porque como es edición tradicional, ¿no? Con Sí, Valhalla, y te lleva coescrito, mm, y coescrito encima, yo creo que te llevará más o menos por los libros que tú vendes, como máximo un 10%, un 20%, ¿no? sí, bueno, a ver, por contrato en teoría tengo prohibido decirlo, así que, pero bueno, realmente, Pero que no es muy alto, en verdad, lo que tú te llevas y ya tienes que se encima esa cantidad dividida por la mitad. ya, sí, se Y mueve se cuando mueve tú vas a como un se mueve. evento es que al final los eventos te cuestan dinero. No puedes llevar algo que no te da los suficientes ingresos para recuperar el dinero que estás gastándote en la Efectivamente. propia creación del evento. Por eso en la casa del libro, dentro de las opciones que tengo, como no pago stand ni siquiera, porque simplemente estoy allí, lo único que pago es la gasolina, pues la casa del libro, ¿qué es lo que me da dinero? Pues el comienzo de Rayo de Luz, al ser autoeditado, y, y me da dinero también, El pues, de la batalla rosa. no, Eso Batallas es, Rosas. eso es solo en eventos. Está hablando de la casa del libro, ¿no? Sí. Exactamente, en casa del libro, pues lo que único que me da dinero es el comienzo de Rayo de Luz y la venganza del nigromante, aunque poco. Pero claro, Batallas Rosas no puedo porque es por Amazon. Sí, Mientras me carcome, si puedo lo evito porque no me da dinero. Es decir, fíjate que tengo como muchas cosas publicadas, sí, pero tienes para todos los ámbitos. claro, tengo muchas cosas publicadas, pero lo único en lo que en librerías puedo, al menos sentirme bien de que me estoy pagando la gasolina, porque también uno hace muchos viajes y no puede ir perdiendo dinero cada vez que hace algo. Pues tan solo tengo eso, el comienzo de Real Luz. Mm. Es curioso eso. De todas formas, Bueno, bueno, ya iré publicando más cosillas ya con esta perspectiva. Y bueno, y en eventos, pues en eventos más de yo, en eventos sin distribuidora y sin librería, pues ahí sí tengo un abanico de opciones mucho más grande. al final, yo creo que para un autor lo mejor es la coedición o la autoedición, para mi Mm, entender. Son los dos tramos que yo diría que son los mejores. La coedición tiene la desventaja de que el autor tampoco se lleva tanto de, ujú, de porcentaje. Y la mm, autoedición tiene el riesgo de que no tienes para ir a librerías, no puedes ir a ferias del libro y eso pierde unas ventas que podrías mm. tener. Yo he tenido varias etapas de pensamiento y
por el momento llevo ya un tiempo pensando que la editorial tradicional sirve como para hacer, en mi opinión, como méritos editoriales, ¿no? De ir subiendo y a ver Sí. si uno puede llegar a una editorial más tocha. Porque, bueno, está como... Pero incluso hay cientos y cientos de autores en editoriales tradicionales que, bueno, hay miles y miles, y los que van a subir van a ser ni el 1%, el 0,5% en todo caso. Entonces, es un camino también duro y que Que, no por te da ejemplo, seguridad. una cosa para que entienda la gente, la diferencia entre coedición y autoedición, tu libro de Rayo, ¿cómo se llamaba? El Tu libro comienzo de Rayo infantil. Luz. Bueno, Sí. eso se consideraría coedición. Aunque tú estás como autopublicando con ellos, Sí, yo al lo tengo final, entendido como autoedición. De todas formas, coméntame tú. pero al final, como tienes las ventajas de una edición en editorial, se le puede Ujú. considerar edición, porque tú, autoedición sería que tú lo haces todo, pero tú Sí, con ese libro también te han hecho corrección, te han hecho, ¿me entiendes lo que quiero decir? sí, estoy viendo el funcionamiento, porque la coedición es que los dos pagan dinero, pero es que en la autoedición en realidad estamos los dos pagando dinero también, porque yo pago la tanda de libros y ellos también Y, hacen una inversión. Entonces creo que eso es lo que quieres comentar. ellos hacen la inversión con trabajo, Ujú. tú haces la inversión con los libros que compras. Y Mm, además, como tú compras libros eh, para ti, para vender, es parecido a la edición tradicional que te he dicho antes, pero la ujú. diferencia es que tus porcentajes son mucho mayores, porque tú compras los libros casi al coste. Sí. Pero Mm, no reparten por librería, no. Pero si tu libro puede aparecer en una librería, puede estar en la casa del libro, puede estar en una feria del libro. Entonces es coedición. Ellos se llevan un beneficio, tú te llevas otro. mm, Mientras que autoedición tienes que hacerlo tú todo. Las batallas rosas tú tuviste que hacerlo todo. Portada, maquetación, ilustración. mm, exactamente. Tuviste que hacer tú todo. Eso es Mm, autoedición. Esa es la diferencia entre autoedición y coedición. Coedición tienes una editorial detrás que te apoya y que te hace ciertas cosas, aunque sea de pago. Aunque tú estés pagando por... Perdón, no, aunque sea de pago, no. Que tú no pagas ciertas cosas de dentro mm. de... Tú no tuviste que pagar para la portada que te hicieran o para la corrección que te hicieran, ¿a qué no? Para Batallas Rosas dices, No, para el de el infantil. bueno, en realidad sí tuve que pagar, es decir, hay como un pago que es el de la Un gasto edición. de edición. Lo Sí, que pasa que en ese pago de la edición te incluyen mm, un montón de cosas. sí, Se distribuye el libro, está el libro. eh, Autoedición sería mm, que tú lo haces todo, tú. mm. Yo tengo entendido lo siguiente, a ver qué opinas de esto. Para mí, te lo pongo de manera, no sé si voy a tocar tres palos o cuatro. Bueno, la autopublicación sería hacerlo todo. Autopublicación, porque se publica tú mismo, autopublicación. Tú mismo te lo publicas. Y eso implica, pues, Amazon o imprenta o lo que sea. La autoedición ya implica una empresa. Ya implica una empresa como, por ejemplo, Autoedición sería círculo rojo. Tú pagas. exactamente, Tú si quieres que te corrijan, paga. Si quieres que... Y todo es por separado. Tú tienes exactamente. pack en la que te incluye esto, esto y esto. Si te quieres que te haga la portada, te vale este dinero. Si quieres que te corrija esto, te hago este dinero. Y la coedición es, tú pagas por los libros que recibes. Pero en ese libros que recibes siempre hay una pequeña cantidad que Mm. se dedica para pagar ciertas cosas dentro de la edición. No sé si me Sí, entiendes. Pero eso es coedición. hay Ellos te hacen un, eso por el precio. hay un pago por parte del autor y otro por parte de la editorial, ¿no? Pero Por no un es tema. lo mismo, no es lo mismo que en auto, autoedición que vas pagando Mm, por partes y eso es. siempre te va a salir más caro Mm. que en coedición. Vale. Y bueno, y luego está la tradicional, que es que se supone que la editorial tradicional asume ya todos los costos, ya directamente. Ese son Sí, lo que como... pasa es que es como todo, siempre hay una pequeña parte que el autor costea, que son los libros que él se queda. Mm. Vale, bueno, pues más o menos estos eran ya todos los puntos que quería tratar. Te hemos presentado a ti, a tu saga, a Liar Ediciones, tus funciones dentro de la editorial
Y bueno, y hemos hecho ya un pequeño debate sobre el tema de autoedición y coedición y todo eso. Yo, Mm, por ejemplo, ahora me sí. informaré más. Y yo tengo dentro de poco, voy a hacer una charla en un colegio. Es la primera vez que hago una charla en colegio. Entonces, Mm, voy a hablar de todo ese tema de la autoedición, porque al final, cuando eres joven, no sabes. Tú escribes un libro y no sabes qué hacer, no sabes dónde tienes mm, que ir, no sabes qué es una edición tradicional, no sabes qué es una edición, una coedición, no sabes qué ventajas, qué desventajas tiene. Entonces, ya, no sabes quién te va a engañar. ya, Y tú nunca pagues algo si no ves trabajo detrás. eso es. Entonces, es importante leer muy bien los contratos, es Mm, importante saber dónde te estás metiendo y mínimo conocer opiniones de otros o opiniones de internet sobre ciertos sitios en los que tú vayas a publicar. Y eso es Esa un error cosa, de novato que hemos tenido todos. Yo, mm, antes de publicar con Aliar Ediciones, yo publiqué con Atlantis, que también tú publicaste con Atlantis. sí. De Y hecho, ellos, Batallas Rosas, que luego lo quité y ya lo tengo en Amazon. Fue ese libro. exactamente. Mm. Así que bueno, sí, hemos comentado cosas como muy básicas, pero eso es que leer, hay que leer el contrato, hay que comparar opiniones, que bueno, eso es bastante importante y tiene que salir automático. Entonces, bueno, eso sería todo por parte de este capítulo. Te dejo, Pablo, el último turno para comentar, bueno, lo que quieras decir, una despedida y tal. Y cuando tú concluyas, pues yo ya me despido y hemos acabado. Pues bueno, para todo el que esté escuchando no hablar, en plan, seguramente no es algo que haya hablado mucho, en plan el tema editorial, el tema de cómo es trabajar dentro de una editorial, que esto os sirva o ayude a entender que muchas veces dentro de las editoriales estamos haciendo nuestro máximo trabajo y, y estamos haciendo un trabajo y tenéis que pagar, tenéis que comprender cómo es dentro de la editorial, tenéis que informaros, tenéis que saber que vosotros al final sois clientes, que el ser autor, a no ser que sea un bestseller, no te va a ganar la vida con ello. Mm, eh, Siempre va a ser un trabajo que tú puedes considerar un trabajo, pero como un trabajo que te dé algo de beneficio, no va a vivir de ello, a no ser que publiques mucho, que es un toque de suerte muchas veces. Entonces, pero que eso no os desmotive, eso es lo primero, para publicar, para buscaros la vida, por ejemplo, aquí Carlos ha buscado la vida de todas maneras, ha visto cada uno mm, de los toques, preguntarle si tenéis cualquier duda, a mí también me podéis mm. preguntar. Yo me presto a Y, cualquier pregunta. y gracias a todos los que nos escuchen y espero que vuestra pluma vuele toda vuestra vida, igual Ujú, que las palabras nunca terminan. eso Entonces, es. Una buena cita y una buena conclusión. Bueno, pues con esto concluimos. Muchísimas gracias, Pablo, por este momento, por habernos dado pues información sobre el mundo editorial, información sobre cómo has construido tú esta saga, ¿no? Que también es bastante interesante cómo se ha logrado. Y bueno, pues cualquier cosa que se te ocurra de temática y tal, que sepas que me la puedes proponer y si tiene cabida, pues vamos a tope, porque yo creo que hablamos de cosas muy interesantes y muy chulas que pueden servir para capítulo de Litelupa. Así que nada, con eso concluimos y nada, muchísimas gracias a todos los espectadores que estén cuando este capítulo se suba. Muchas gracias. y gracias papá y mamá por darme luz en la vida. Esto lo verán Rematando, mis padres. rematando con las citas. Exactamente. Bueno, pues nada, Un placer, muchísimas Carlos, gracias y y nos gracias a despedimos. Hasta todos. luego. Adiós.